Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. En este video les voy a hablar del... Bueno, vamos a seguir con el modelo de Fisher de consumo en dos periodos. Y en particular les voy a hablar de la relación entre el ahorro y la tasa de interés. ¿Ok? Entonces, para partir, vamos a recordar la ecuación de Euler que derivamos la clase pasada, que está justo acá. ¿Se acuerdan? Última margen de consumo hoy igual a la última margen del consumo del segundo periodo. eh, Multiplicado por beta 1 más la tasa de interés, ¿no? La clase pasada les di una interpretación de esta condición. Recomiendo entender muy bien la economía que está detrás de esta ecuación. ¿Vale? Cuando uno reconoce que beta es igual a 1 partido por 1 más la tasa de descuento, esta ecuación se puede reescribir de la manera siguiente. ¿Okay? Entonces, en lugar de tener beta multiplicado por 1 más r, vamos a tener este ratio. ¿Okay? 1 más la tasa de interés arriba y 1 más la tasa de descuento abajo. ¿Okay? Como ven, la relación entre la tasa de interés y la tasa de descuento nos va a decir cómo va a ser el perfil de consumo en el tiempo, si es creciente o decreciente. Por ejemplo, si la tasa de interés es mayor que delta, vemos que el consumo del segundo periodo va a ser mayor que el consumo del primer periodo. ¿Okay? Vamos a tener una trayectoria creciente en el consumo. Pero si la tasa de interés es menor que la tasa de descuento, va a pasar lo contrario y el perfil de consumo va a ser decreciente. Es como ven acá, tenemos un agente que quiere suavizar el consumo y además va a tener que tomar en cuenta dos fuerzas. Por un lado hay una fuerza de mercado que nos da la tasa de interés. A mayor tasa de interés, más podemos obtener, más bienes podemos obtener el segundo periodo ahorrando. Pero por otro lado, la tasa de descuento juega en el sentido contrario y nos hace querer consumir en el primer periodo más a medida que suba esta tasa de descuento. ¿Okay? Entonces, el agente tiene que tomar en cuenta esas dos fuerzas y lo que estamos diciendo en estas dos líneas de acá es simplemente que cuando una domina a la otra, el consumo va a ser más alto que en un periodo que en el otro. Entonces, si la tasa de interés es mayor que la tasa de descuento, el consumo va a ser mayor en el segundo periodo. Si la tasa de interés es menor que la tasa de descuento, el consumo va a ser menor en el segundo periodo. ¿Okay? Ahora volvamos a la pregunta inicial que nos queremos hacer en este video. Eso era un repaso de lo que vimos la vez pasada, pero un repaso necesario para entender un poco la pregunta. Y la pregunta es simplemente, ¿cómo se relaciona el ahorro con la tasa de interés? ¿Okay? Es decir, que cuando uno sube la tasa de interés, ¿va a subir el ahorro o va a disminuir? Entonces, la respuesta a esta pregunta, naturalmente, dado lo que la ecuación de Euler que les planteé justo antes, eh, es natural, lo voy a escribir acá, dar como respuesta a esta pregunta que cuando R sube, el ahorro sube. ¿Ok? Efectivamente, que hemos dicho antes, a mayor tasa de interés, queremos posponer consumo al segundo periodo, en términos relativos del primer periodo. ¿Ya? Entonces, naturalmente, uno diría que si quiere consumir más el segundo periodo, va a ahorrar más para poder consumir más el segundo periodo. Ahora, como ya sabrán, esta manera de pensar es la que nos da el efecto sustitución. Pero puede haber un efecto ingreso que actúa en sentido contrario. ¿Okay? Entonces, es decir, acá les he dado el impacto de la tasa de interés sobre el consumo relativo entre los periodos. Nunca he estado hablando de ahorro acá. Es decir, que únicamente estuve hablando del efecto sustitución. Pero cuando
quiero ver el efecto sobre el ahorro, no necesariamente sobre el consumo relativo. No solo el efecto sustitución va a actuar, sino que también puede actuar un efecto ingreso. ¿Qué nos dice el efecto sustitución? Según ello, un aumento en la tasa de interés va a implicar un aumento en el ahorro. Es un efecto que opera vía el precio relativo. Si sube el R, es como si subiera el costo relativo de consumir hoy con respecto a mañana. Y entonces esto va a tener un efecto positivo sobre el ahorro. Pero bueno, puede pasar que tengamos un efecto que actúa al revés, que se llama efecto ingreso. Y este, como bien digo acá, nos dice que frente a un aumento en la tasa de interés, debería caer el ahorro. Es una posibilidad. ¿Cómo podemos pensar el efecto de ingreso? Supongamos que el agente tiene un consumo objetivo C barra. Entonces, por razones que sea, el agente va a querer consumir C barra al segundo periodo. Recuerden las restricciones presupuestarias del agente. La escribo acá. El segundo periodo, el consumo va a ser igual al ingreso que recibe el segundo periodo más los ahorros. Entonces, si quiere fijar este consumo en C barra, entonces todo esto va a ser igual al nivel C barra, frente a un aumento en la tasa de interés, el agente va a decir, bueno, no tengo por qué consumir tanto como antes. No tengo por qué ahorrar, perdón, tanto como antes. Si quiero consumir C barra, si sube la tasa de interés, puedo ahorrar menos. Y ahorrando menos, voy a obtener el mismo nivel de consumo. ¿Okay? Esta manera de razonar es la que nos dicta el efecto de ingreso. Tradicionalmente en la economía, el efecto de ingreso es uno que va a limitar el esfuerzo. Les habían dado ejemplos en otros cursos de la oferta laboral. Entonces, frente a mayor salario, la gente se da cuenta que no tiene por qué trabajar tanto para obtener lo que quiere. Y entonces va a decidir trabajar menos. Total, no va a necesariamente obtener un ingreso más bajo. Cuando la gente razona de esta manera, es el efecto ingreso que dicta cuánto ofrecer en el mercado laboral. Acá es lo mismo, no hablamos de trabajo, hablamos de ahorro. El esfuerzo acá sería el ahorro. Frente a un aumento en el retorno, que es la tasa de interés, el esfuerzo va a disminuir según el efecto de ingreso. Efectivamente, no tiene por qué proporcionar un esfuerzo tan alto como para obtener un objetivo. Entonces, el efecto sustitución opera vía el precio relativo. Las demandas relativas dependen del precio relativo. El efecto ingreso actúa al revés. Ahora, como bien sabrán, ya los escucho a la distancia frente a su computador. El caso de nuestro modelo, el efecto ingreso puede tener, es ambiguo, en el sentido de que va a depender si el agente es ahorrador o si el agente parte de una situación en que está endeudado. Es decir, matemáticamente hablando, si es ahorrador, es decir, que tenía, voy a cambiar de color, parte de una situación en que el ahorro era positivo. Si es endeudado, parte de una situación en que el ahorro era negativo. ¿Okay? Y efectivamente es relevante porque si el agente era ahorrador, la idea es que para obtener su nivel C barra va a tener que puede ahorrar menos. Pero cuando el S es negativo, frente a un aumento en la tasa de interés, esto le va a impactar negativamente sobre sus recursos, a diferencia del agente ahorrador. Por lo tanto, para poder consumir cierto nivel, va a tener que subir su S. Va a tener que subir su S, efectivamente. La idea es que esos términos de acá con S negativo es negativo, impacta negativamente sobre la riqueza que tiene al principio de periodos.
¿Ah? Entonces, el agente quiere limitar este efecto negativo y para ello simplemente va a elegir un S menos negativo. Entonces, en términos absolutos, el S, como va a pasar de un valor muy negativo a un valor menos negativo, va a subir. ¿Okay? Y entonces el efecto ingreso va a actuar en el sentido contrario cuando la gente está endeudado. ¿Okay? Entonces, recapitulemos. El efecto sustitución nos dice que un aumento en la tasa de interés implica un aumento en el ahorro, mientras que con el efecto ingreso va a depender la dirección del sentido va a depender un poco de la situación de la gente. Si está en una situación en que ahorra, va a disminuir su ahorro frente a un aumento en la tasa de interés. Mientras que si está endeudado, va a subir el ahorro. ¿Okay? Como ven, el efecto total, que es la suma del efecto sustitución y el efecto ingreso, va a ser bien definido en el caso de un agente al cual le están prestando. Como ven, si veo acá y veo acá, ambos efectos van a ir a la misma dirección. Por lo que para un agente endeudado, un aumento en la tasa de interés sí o sí va a implicar un aumento en el ahorro. El caso de un agente ahorrador, esto va... El efecto total va a ser ambiguo, porque por un lado el efecto sustitución implica un aumento en el ahorro frente a un aumento en la tasa de interés, pero el efecto ingreso predice una caída en el ahorro. Les voy a hacer en lo que me queda de tiempo, una comparación con lo que vieron en micro. Acuérdense, una comparación gráfica. En micro, cuando vieron peras y manzanas, ¿qué tenían? Tenían la típica restricción presupuestaria y básicamente frente a, por ejemplo, una caída en el precio de, supongamos que hay dos bienes, consume y X, el precio de X cae, entonces P de X cae. Habíamos visto que en este caso la restricción presupuestaria opera una rotación alrededor de este punto de ahí. ¿Okay? Entonces va a expandir los bienes conjunto de bienes que puede conseguir la gente, sobre todo en el caso de los bienes de X. ¿Okay? Y por sustitución entre Y y X va a expandir también un poco arriba. ¿Okay? Este es el gráfico que habían obtenido en micro. En el caso de este modelo, hay una rotación que opera, pero no va a ser alrededor del punto de un punto que está en una esquina como acá. El equivalente de este gráfico va a ser el siguiente. Entonces, tenemos, por ejemplo, consumo al segundo periodo, consumo al primer periodo, tenemos, lo había hecho cuánto verde, la restricción presupuestaria. Y acuérdense, esta restricción presupuestaria les había comentado en la clase pasada, que siempre pasa un punto en particular, que es el punto tal que el agente decide ni ahorrar y tampoco endeudarse. Es decir, el punto tal que en el primer periodo consumimos I sub 1 y el segundo periodo I sub 2. Cuando sube la tasa de interés, la rotación va a operar alrededor de este punto y en particular va a tener la siguiente pinta. ¿Okay? Se nos va a expandir el conjunto de cestas que podemos obtener arriba a la izquierda. Efectivamente, podemos obtener muchos bienes en el segundo periodo. Pero se nos va a contraer abajo a la derecha. ¿Okay? Como ven, es distinto en el caso anterior, que solo se expandía. Acá, por un lado del punto se expande y por el otro lado del punto se contrae. ¿Okay? Esta sutileza es la que efectivamente explica por qué acá
el efecto ingreso puede ir para el lado que sea, dependiendo si la gente es ahorrador o endeudado. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que el caso de un agente ahorrador podía caer el ahorro según el efecto ingreso y el efecto sustitución podía pasar al otro lado. ¿Ok?